El tema que vamos a estar viendo hoy es el tema número 18. Ya estamos por terminar con esta serie que tenía la intención de generar la mayor parte de presentaciones que Dios tiene de sí mismo. Pero en este caso, cuando estudiamos el tema Yahweh Sama o Jehová Sama, no es necesariamente un nombre de Dios, y esto lo diremos hasta el final del estudio. Basados en Ezequiel capítulo 48, versículo 35, es su última parte, cuando está finalizando la profecía de Ezequiel, que dice: y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahweh Sama o Jehová Sama, nos habla de la intención del Señor de generar un espacio especial para los hijos de Dios. Un espacio en donde la pertenencia será el medio que Dios utilizará para que nosotros tengamos entrada a este lugar. Primeramente, déjenme comenzar con algunas anécdotas que puedan clarificar esto. Se cuenta de un profesor universitario que retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Y un estudiante contestó valiente: sí lo hizo. Y el profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta, y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Hasta que otro estudiante levantó su mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? Y el profesor dijo: ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha sentido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. Y el profesor respondió: por supuesto. El estudiante volvió a responder: nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz puede estudiarse, la oscuridad no. ¿Cómo puedo saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor: señor, ¿existe el mal? Y el profesor, ya muy molesto, respondió: de eso estoy hablando. Por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal, producto del mal. A lo que el estudiante, muy tranquilo, volvió a responder: el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es igual que al caso de los anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esta ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o como la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. El nombre del joven era Albert Einstein. No sabemos si es cierta esta anécdota. Algunos han tratado de desprestigiarla, de demeritarla. Pero la que sí es cierta es la que se cuenta de Agustín de Hipona. En el siglo IV, cuando estaba escribiendo su libro Confesiones, él estaba batallando para responder por qué existe el mal. Él se angustiaba y quería tener una respuesta de por qué la existencia del mal en el universo. Se dice que después de pensar un poco, él llegó a ciertas conclusiones y dijo: si Dios es bueno, solo puede crear cosas buenas. Esa es la primera premisa. La pregunta era: ¿de dónde surgió el mal? Y entonces él comenzó a responder: Dios lo hizo todo bueno, pero Dios, solo Dios, es infinitamente bueno. Aquí hay una diferencia con el resto de la creación, que es finita y por lo tanto es corruptible. No es infinita. De tal manera que entonces, conforme los seres se van alejando del plan divino, pierden su bondad y terminan en el asunto de la maldad. Él coincidía con la anécdota anterior. El mal es la ausencia de Dios.
En este mundo donde evidentemente no podemos negar la presencia de Dios, el hombre, sin embargo, ha evadido a Dios. Tenemos nosotros que volver a considerar que la raíz más profunda del sufrimiento humano es la ausencia de Dios. Está dividido en dos grandes partes y primero vamos a analizar lo que nos presenta la profecía de Ezequiel en la totalidad del libro. El libro en su totalidad tiene un contexto que nos genera unas respuestas con respecto a lo que nosotros estamos buscando acerca de este gran nombre, Jehová Sama o Jehová está allí. Y lo primero que tenemos que mirar es que Ezequiel debe ser considerado el profeta del nuevo pacto. Mire, es cierto que Jeremías o Isaías hablaron del nuevo pacto que se cumpliría en los tiempos de Jesucristo, pero especialmente Ezequiel dedica su libro enteramente, ya estando en el exilio, a hablar de lo que vendría como resultado de la gracia de Jesucristo cuando se impone el nuevo pacto y definitivo pacto que ahora cambiaría todas las cosas. Así que cuando vemos a Ezequiel, quien es el que habla más extensamente de los planes divinos acerca de establecer un pacto indestructible e incondicional, vamos a ver algunos de sus temas. No vamos a analizar todo el libro, pero sí cuando menos la parte final. Desde el capítulo 36 al 37 vemos un tema, la restauración. 36 y 37 nos habla acerca de los linajes perdidos que serían restaurados. Y aquí me voy al capítulo 36, versículo 22, donde dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. En el momento cuando Ezequiel está escribiendo, ellos están en el exilio. Ellos ya no están en la tierra, ellos ya están fuera, de tal forma que entonces lo que está sucediendo en ese momento, cuando están castigados por causa de su maldad, es que se les promete, sin embargo, que un día regresarán a su tierra, es decir, serán restaurados. Y aquí se empieza a hacer el anuncio del nuevo pacto. El nuevo pacto que según el capítulo 36 nuevamente, pero los versículos 24 al 27 dice: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es decir, que el fracaso del pueblo era por el corazón duro que tenían. Ahora, con el nuevo pacto, se hace la promesa de un cambio, de una operación quirúrgica, de extraer el corazón de piedra y poner en su lugar un corazón sensible, según como lo define la palabra de Dios. Así que la causa de la restauración sería el nuevo pacto. Ahora, aquí hay que poner atención a esta nota. No existe ninguna relación con Dios si no hay un pacto de por medio. La palabra de Dios habla de pactos. Un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con David. Porque Dios hace compromisos y espera que haya compromisos del otro lado para que se establezca entonces una relación. La copia de esto nosotros lo realizamos en el matrimonio. Hacemos un pacto, el hombre con la mujer, para entonces estar comprometidos y también tener confianzas y derechos con respecto a lo que podemos esperar de esa relación. Así que Dios va mirando hacia el nuevo pacto, que en ese momento sería la restauración de la tierra. Ahora, recordemos un dato muy importante. Israel y Judá rompieron el pacto con Dios. ¿Se acuerda usted aquella escena tremenda cuando Moisés está en el monte Sinaí? Y se escucha el estruendo de la idolatría que están teniendo en el campamento. Cuando baja Moisés, lo primero que hace es romper las tablas
tablas, muy enojado, al pie del monte. Esta es una señal de lo que pasaría con el pueblo. El pueblo rompería ese pacto, ese bendito pacto que lo unía con Dios. Y entonces se demostraba que haría falta un pacto más elevado, un pacto incondicional, un pacto que no echáramos a perder los seres humanos, ni Israel ni nosotros. Un pacto que fuera nuevo. Con esto en mente, por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de un corazón nuevo, en Romanos capítulo 2, versículo 29, empieza a decir lo siguiente: un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Aquí está haciendo alusión a Ezequiel. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Un cambio profundo de corazón que lo que provoca es que entonces tenga nuevas acciones, nuevas actitudes, nuevas oportunidades. En 2 Corintios 5:17, este pasaje que conocemos muy bien, dice en esta versión: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todo lo viejo quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque hay un corazón nuevo, hay un nuevo pacto y entonces hay una restauración. Aquí entonces vemos también, en segundo lugar, cuando hablamos de restauración, el tema de la resurrección corporativa. Capítulo 37. ¿Se acuerda de qué habla? Habla acerca de un campo lleno de huesos secos que tiene que llegar Ezequiel a profetizar. Y entonces todos los huesos, conforme va profetizando, se unen, comienzan a crecer los ligamentos, suben enseguida los músculos y se levantan. Y esto es un símbolo. Es un símbolo que nos habla de una resurrección del pueblo de Israel. Atención con esto, muchos lo están queriendo ver como en el futuro está hacia el pasado, cuando está diciendo que el pueblo sería restaurado después de que en ese momento esté el exilio. Para colmo, el pueblo de Israel ya ni existe. Será restaurado, como entonces con algo imposible, Dios lo hace posible. El capítulo 37, versículo 12 nos confirma este pensamiento. Cuando dice: por lo tanto, profetice y diles, esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Aquí está, la resurrección es levantarse de las tierras del destierro y volverlos a reunir. Restaurar la nación como había sido originalmente. De esto estaba hablando el Señor Jesús cuando en Juan capítulo 5, versículo 25 dijo lo siguiente: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. No está diciendo que va a suceder después de él, sino que está diciendo que por medio de su predicación va a volverse a juntar el pueblo. Y nosotros lo sabemos. Está hablando de la iglesia, los creyentes. Es la resurrección corporativa del pueblo de Israel. El apóstol Pablo en los Gálatas nos llama a nosotros que somos el nuevo Israel. De tal forma que entonces Ezequiel habla de este tiempo de restauración. En segundo lugar, también habla de reconstrucción. Y hablamos de un templo escatológico. Los capítulos 40 al 44, si usted ha leído la profecía de Ezequiel, habla de la construcción de un nuevo templo. Y aquí surge inmediatamente una pregunta: ¿está hablando de un tercer templo en Jerusalén? La respuesta es no. Porque las dimensiones que menciona tan solo Ezequiel son imposibles. Si usted tuviera la oportunidad de que un arquitecto le generara una maqueta, diría: esto no podría ser posible ser llevado a cabo en un asunto físico. Es un asunto que no podría ser verdad. Por lo tanto, habla de un templo espiritual. Ahora vamos a ver algunos pasajes para ver la armonía que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En Ezequiel capítulo 40, versículo 2, escuchen las palabras, ponga atención en estas palabras. Dice: en una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. ¿Dónde encontramos estas palabras? Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Escuche las mismas palabras. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa. Y añade además: Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Atención, no está diciendo que está siendo diseñado un templo,
sino que dice que desciende una ciudad del cielo. Es un templo espiritual, no es un templo físico. No está hablando de ninguna forma de algún aspecto que tuviera que ver con lo material. Otro pasaje, Ezequiel 43, otra vez, las palabras son lo que nos van a dejar el detalle. A medida que se me acercaba, vi un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara de medir. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 15 y 16. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Aquí tenemos una arquitecta entre nosotros, la hermana Miriam. 2.220 kilómetros de alto, de largo y de ancho. ¿Sería posible algo construir semejante aquí en la tierra? Sería imposible. 2.220 kilómetros de alto tan solo, no metros, kilómetros. Está hablando definitivamente de algo que no es humano, algo que no es material, algo que es espiritual. Y de hecho, las dimensiones, si usted pone atención, es un cubo. Un cubo. ¿En dónde hay un cubo en la escritura? En el lugar santísimo. En el lugar más oscuro, el lugar más apartado, donde la presencia de Dios habitaba. Allí en ese cubo que hablaba de la perfección está establecida la presencia de Dios. Así que cuando está hablando de reconstrucción, está hablando de la presencia de Dios ahora en donde podemos nosotros habitar dentro de Él, dentro de su presencia. El tercero de los temas, según que nos habla Ezequiel, es la repatriación. Estoy haciendo un resumen muy rápido. Y habla acerca de la tierra. Los capítulos 45 al 48, es decir, ya la parte final de Ezequiel, nos habla acerca de este tema. Y en el capítulo 47, que tenemos nosotros allí, en los versículos 1 y 2 dice: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de parte del sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver el agua que fluía por un lado sur de la entrada oriental. Ese dato del agua, no lo pierdan. Ese dato del agua es muy importante, porque más adelante en Apocalipsis 22, ahora cuando estamos hablando del nuevo pacto, Apocalipsis 22, ahora los versículos 1 y 2, dice ahora Juan: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Se dio cuenta, el agua de donde comienza a fluir es de debajo del templo. Si están pensando judíos ahora en establecer un nuevo templo, un tercer templo, ¿cómo van a hacer para que fluya el agua de debajo del templo? Cualquiera diría, bueno, existe la tecnología, sí, pero aquí el problema, según lo que está narrando Ezequiel, es que en un momento dado esa agua pequeña que fluye, que se puede cruzar fácilmente, empieza a crecer. De pronto llega a las rodillas, de pronto llega a los lomos, y de pronto dice, no se puede cruzar de otra manera más que a nado. Es un símbolo. No es un asunto literal, es un símbolo que nos habla del agua viva de la salvación que está llegando a todo el mundo a través del templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Ahora establecida en la tierra, está diseminándose el agua viva de la salvación. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo al respecto? Mire lo que pasó en Juan capítulo 4, versículo 14. Dijo el Señor: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Lo mismo de lo que están hablando tanto Ezequiel como Apocalipsis. Está diciendo que el agua de la salvación ha llegado para refrescar y dar salud y sanidad a las naciones. Esto se está cumpliendo hoy. Esta agua de salvación nosotros ya la vemos manifestada. Ahora, aquí es importante, junto con el agua,
habla del tema de la tierra, porque obviamente el agua es producto de la tierra, y la tierra es un símbolo de salvación, por lo tanto. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2, sigue diciendo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. No está hablando de un aspecto físico. Hace algún tiempo, no sé si ustedes supieron la historia, se especulaba acerca de una supuesta imagen del espacio tomada con algunos satélites donde se veía una ciudad oriental que venía viajando en el espacio y decían: ¡es la nueva Jerusalén que ya viene a posarse en la tierra! Por supuesto, no tardó inmediatamente a demostrarse que era un fake, una falsedad. Era algo que habían inventado y jamás se volvió a hablar de eso. Los hermanos que se atrevieron a decir algo semejante creo que quedaron tan avergonzados que nunca se volvió a mencionar. Ustedes búsquenlo y a veces hasta es difícil encontrar. No está hablando definitivamente de nada físico, sino de la realidad que ahora se encuentra en la iglesia. La iglesia que fue reconstruida, que fue repatriada, que fue dispuesta allí para que nosotros encontremos salvación y vida eterna. Desde allí el reino se empezó a cimentar. Desde allí entonces nosotros encontramos la oportunidad maravillosa de la vida eterna. Los asuntos del futuro. Y vivimos la mayoría con temor, o vive la gente con temores acerca de lo que vendrá en el futuro, pero la realidad de lo que encontramos en Cristo es esperanza, es certeza, es fe. No puede ser que la iglesia esté llena de fantasmas y de ideas que le lleven a pensar en cosas equivocadas. ¿Qué es lo que está buscando la iglesia? La segunda parte tiene que ver con el establecimiento espiritual. A esto nos quiere llevar el pasaje cuando habla de Yahweh Sama. Y Ezequiel comienza narrando la vida en el exilio. Voy a irme hasta el primer capítulo de Ezequiel, en su capítulo 1, por supuesto, versículo 1. Y vea cómo se describe. El 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Desde allí comienza a notar. Él ya no está en la tierra de Jerusalén, él ya está en el exilio. Él ya está en un lugar que se llama Quebar. Y dice que allí tiene un encuentro extraordinario. La presencia de Dios está allí. Atención, no está en el templo. Dice Ezequiel que lo vio allí, en el exilio. Es decir, se fue junto con el pueblo. La presencia de Dios se fue junto con el pueblo, no en el templo que pronto sería destruido. La razón por la que el templo al final sería destruido era porque Dios ya no estaba allí. De hecho, nosotros encontramos una primera destrucción en el año 585 y nosotros pensamos, igual que los judíos, ¿por qué Dios permitió eso? Porque ya no estaba allí. Y más adelante, en el año 70 después de Cristo, también hay una destrucción definitiva porque la presencia de Dios ya no estaba allí. Ahora, déjeme llevarlo a un asunto un poco más amplio. Hablar de Juan 1:14. Y hablamos del tabernáculo. En Juan 1:14 hay una unión con los pasajes de los que estamos hablando. Dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Aquí es muy importante resaltar dos palabras. La primera de ellas es habitó, y la segunda palabra clave es gloria. Vamos a tratar de rastrear estas dos palabras para ver qué es lo que nos tienen por resultado. En primer lugar, la palabra habitó, que proviene del griego eskeno, significa acampar. Ojo con esto. Acampar, que significa una residencia temporal, no una residencia permanente, una residencia temporal. Aquí tenemos que ser muy enfáticos en que el plan de Dios era habitar temporalmente en un tabernáculo. Cuando se propuso el asunto del templo, él lo aceptó, pero no era necesariamente el plan. Porque como lo vimos, cuando el pueblo fue exiliado, la gloria de Dios se fue detrás del templo.
del pueblo. No se quedó establecido en el templo. Así que habla de residencia temporal. Y allí vemos cómo la presencia de Dios salió del templo y se fue al exilio con el pueblo. Allí lo vio Ezequiel. Esto es muy importante. A veces nosotros estamos pensando, hoy me siento más lejos de Dios que nunca. Me siento tan solo. Y no nos damos cuenta que en medio de las circunstancias, en realidad, Dios está con nosotros. Puede ser que no lo veas. Puede ser que no lo admitamos, pero la realidad es que Dios está con nosotros. Y esto es lo que sucede de forma maravillosa en este asunto que tiene que ver con el exilio. Dios se va detrás de su pueblo. Los del exilio pudieron haber dicho, pero ¿dónde está Dios? Y Dios dice, yo estoy aquí con ustedes, no me quedé en Jerusalén. Estoy con ustedes. Y esto habla de misericordia maravillosa. En segundo lugar, la otra palabra es gloria. En el griego es doxa, pero según la Septuaginta, que traduce doxa por Shekinah, la palabra hebrea que significa gloria o hace referencia a la gloria de Dios, es lo que utiliza precisamente Ezequiel en su capítulo 9. Y aquí vamos a tratar de rastrear qué pasó con la gloria de Dios cuando el templo estaba pronto a ser destruido. En Ezequiel capítulo 9, versículo 3 dice, entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y bueno, sigue un poco más adelante la narración. Pero se dio cuenta, se levanta la gloria de Dios, sale del templo porque está a punto de irse. Un poco más adelante, en el capítulo 11, versículo 23, por cierto, como recordatorio, hay una parte en donde el Señor le muestra a Ezequiel lo que está sucediendo en el templo. Y le dice, mira, y él escarba, y mira a algunos adorando al sol, y mira imágenes pintadas en los templos. Dios ya no puede habitar allí. Y por eso emprende su camino de salida. Y dice en el capítulo 11, versículo 23, entonces la gloria del Señor, la Shekinah, o la doxa del Señor, se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Es decir, ya salió la gloria del templo y ahora salió de la ciudad. Ya no está más la presencia de Dios en el templo. Ya no está más la presencia de Dios en la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Cuando está hablando precisamente de este mismo tema, el último de los profetas antes del Nuevo Testamento, 400 años antes, dice esta profecía. Presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Y añade, entonces el Señor, a quien buscan, vendrá repentinamente a su pueblo. ¿Se acuerda de esta imagen? El Señor de pronto se presentó en el templo y entró en el área del atrio. ¿Y qué hizo? Dice que se indignó porque habían convertido ese templo en un vil mercado. Y comienza a tirar las cosas y a sacarlas porque está celoso de que su lugar ahora ya no es su lugar. Pero es interesante que el Señor nunca pretendió entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Él simplemente llega como externo y viene de pronto al templo. Ahora, aquí es interesante que viene externamente a ese templo, porque en realidad viene a fundar el templo espiritual, que es la iglesia. De esto toma anotación Pedro en su primera carta, capítulo 2, cuando dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Por eso, Jesucristo ya no hizo nada más. Hizo un reclamo, pero dijo, de todos modos, el templo va a ser destruido, porque allí ya no está la presencia de Dios. En el año 63 a.C., Pompeyo, el general romano, entró al templo y entró hasta el lugar santísimo. Y no le pasó nada. ¿Qué no se supone que todos los que entraban a ese lugar morían? ¿Por qué no murió? Ya no estaba la presencia de Dios. Un poco más adelante, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que las cortinas del templo, la cortina del templo se parte de arriba hacia abajo y no pasa nada. ¿Por qué? La presencia de Dios ya no estaba ahí. Muchos siglos y el pueblo creyendo que en el templo estaba la presencia de Dios. No estaba ahí.
ahora se presenta en la forma y la imagen de Jesucristo, porque viene entonces a fundar su nuevo templo. De aquí sacamos algunas deducciones. Cuando nosotros hablamos entonces de tabernáculo, también hablamos de presencia. ¿Dónde está la presencia de Dios? Aquí me voy a referir a Ezequiel capítulo 43, versículo 9. Y este nos va a generar un poco de respuesta. Dice: que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Hay un resultado y una condición. La condición es: dejen la idolatría. El resultado es: yo viviré entre ustedes. Ahora, mire cómo nosotros podemos entender esto. Estas dos implicaciones. En primer lugar, para que Dios pudiera habitar nuevamente en el templo espiritual, que es la iglesia, debe de haber santidad. Debe de existir santidad. Dice el profeta: dejen de rendir culto a otros dioses, sean santos. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Dice la versión Reina Valera: sin santidad nadie verá al Señor. Hay una implicación. Necesita santificarse el pueblo. Para que se pueda establecer verdaderamente el templo espiritual, necesita haber santidad. Allí es donde tiene mucho sentido los eventos, por ejemplo, de Ananías y Zafira, cuando trataron de engañar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo permite. O el pasaje tan tremendo de Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y a todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte. Es decir, nada corrupto puede entrar a la iglesia. Está hablando de la iglesia. Nada corrupto, nada corrompido, nada inmoral puede entrar a la iglesia. Es un llamado tremendo de atención a la iglesia de hoy. En la iglesia no debe entrar al pecado. No debe entrar al pecado. Mire cómo nos movemos rápido con tal de traer a incrédulos. Sí, es cierto, debemos de invitarlos, pero no tan rápido. Porque hay una realidad en donde el cuerpo de Cristo está diseñado para que la presencia de Dios habite entre nosotros. Es decir, hay una condición para que el Señor habite entre nosotros. Necesita ser lavado en la sangre del Cordero. Temo que muchas iglesias están llenas de corruptos. Y cualquiera diría: bueno, esa es la intención de la iglesia. No, la intención de la iglesia es ser un lugar de reunión para los redimidos, para los blanqueados en la sangre del Cordero. ¿Y qué hacemos con los incrédulos? Debemos predicarles. Pero lo primero que queremos hacer antes de predicarles es meterlos al templo. Y dice el apóstol Pablo: un poco de levadura leuda toda la masa. Las iglesias están corrompidas porque permitimos, porque facilitamos, porque ablandamos, porque bajamos el costo, porque quisimos entregarles una mejor atención, una mejor música, con tal de que vengan. La iglesia está constituida precisamente para los que están santificados en la sangre del Cordero. Por supuesto que está abierta las puertas, pero dice que no puede entrar nadie inmoral. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba hablando a los Corintios, en el capítulo 5, en su primera carta, acerca de ese hombre que está viviendo con la esposa de su padrastro o de su padre, les llama la atención: ¿cómo permiten esto? Nosotros hoy tendríamos que sacar a la mitad de la congregación. Lo permitimos ya. Es más, hasta nosotros los creyentes nos permitimos una vida licenciosa. Debe de haber santidad para que esté la presencia de Dios. Y en segundo lugar, ese mismo pasaje que ya leímos de Ezequiel 43:9 habla de perpetuidad. Dice en esta forma: yo viviré entre ellos para siempre. Perpetuamente viviré entre ellos. Y de allí surge lo que dice finalmente el capítulo 48:35, el con el que iniciamos. El Señor está allí, Yahweh Sama.
¿Por qué está allí? Porque ya se limpió, ya se purificó por medio de la sangre del Cordero y ahora puede habitar completamente en medio de su pueblo. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, por eso dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esta es una realidad hoy. No tenemos que pedirlo. Yo estoy tan en contra de las oraciones de invocación. ¿A quién van a invocar si Dios viene con nosotros? Cada uno que va entrando trae la presencia de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está entre nosotros, decimos: se cumplió entonces efectivamente la promesa de Dios. Yahweh Sama, el Señor, está allí. Así se llama ahora la iglesia. El Señor habita en medio de su pueblo. No estaba hablando de un templo físico. No estaba hablando de un pueblo físico. Estaba hablando de un templo espiritual en donde pertenecemos todos los santificados en la sangre del Cordero. Y estamos llamando a los demás que pertenecen a este lugar a que también hagan las paces con Dios. Dios se ha reconciliado con el mundo. Termino con lo siguiente. Cuando hablamos de Jehová Sama o Yahweh Sama, dijimos no es un nombre de Dios, sino el nombre de la Nueva Jerusalén. Según lo que estudiamos en las relaciones de Apocalipsis y Ezequiel, es el nombre de la iglesia de hoy. Si usted está esperando una Nueva Jerusalén en el futuro, está desaprovechando la Nueva Jerusalén de hoy. Hoy está establecida. Hoy estamos nosotros en medio de ella. Por eso el apóstol Pablo, cuando les está escribiendo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, cuando les llama la atención, les dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta? Dios ya está aquí. Ya hace un rato cantábamos: Dios está aquí. Y es una realidad. No tenemos que desearlo, no tenemos que anhelarlo. Camina junto a nosotros, vive con nosotros. Es algo tan tremendo y maravilloso que cambia todas las cosas. ¿Por qué ser santos? Sería una pregunta. Porque Dios está en medio nuestro. Amén. Esto es algo que hemos descuidado. Tal vez estamos pensando: bueno, es que habrá que ver si de verdad Dios está habitando en medio de este pequeño pueblo. Sí, está aquí. Y por eso dice santidad al Señor. Por eso debemos ser santos. Podemos vivir confiados de que Dios estará con nosotros, no importa las circunstancias. Termino con esta breve anécdota que puede ser muy ilustrativa. Se cuenta que después de un naufragio, un hombre construyó una pequeña choza con la que se quedaba, o sea, con lo que había quedado del barco, y pasó allí unas semanas viviendo en el frío, padeciendo hambre y mirando el horizonte. Pero se dice que un día, al regresar después de una exploración de conseguir un poco de alimento, vio con terror que la cabaña se había incendiado. Allí, con totantes consuelos, se dice que se tiró a la tierra y, siendo un hombre creyente, comenzó esta triste oración diciéndole al Señor: ahora creo que hasta tú, Dios mío, me abandonaste. Y se quedó profundamente dormido en la playa por la tristeza. Cuenta la historia que entonces fue despertado por el tremendo crepitar de una nave que se iba acercando a la isla. Poco a poco este buque fue acercándose y él, para su alegría, después de muchas semanas, de mucho tiempo de estar allí solo, vino a darse cuenta que estaba siendo rescatado. Y estos, cuando lo tuvieron a bordo, le dijeron: vimos su señal de humo y por eso estamos aquí. ¿Se da cuenta? Todo lo que ese hombre poseía en esa isla tenía que ser destruido para ser salvo. La pregunta para nosotros es: ¿estás construyendo tu propio reino? Dios quiere destruirlo para que encuentres salvación. La voluntad de Dios es nuestra santificación.
Nosotros, cuando estamos en esa crisis, decimos, pero ¿por qué, Dios mío, si yo hoy te siento más lejos que nunca? Dios está aquí. Dios está entre nosotros. Y si Dios está permitiendo aún la más tremenda de las circunstancias, es porque ya viene la salvación del Señor. La realidad es que Dios está aquí. Jehová ama. Yahweh ama. Dios está entre su pueblo. Padre, te agradecemos por tu palabra y sobre todo por esta certeza maravillosa que tenemos, Señor, de saber de que tú estás en medio nuestro. Te agradecemos sinceramente, Señor, porque tú has transformado nuestra mente y nuestra visión. Y lejos de estar esperando tontamente en medio de falsas promesas, nosotros hoy disfrutamos la vida, porque ahora tú vives con nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres muy hondamente esta palabra para que en el momento de la crisis sepamos que a pesar de la angustia y de la adversidad, tú estás con nosotros. Tú no nos has abandonado. Ahora estamos unidos. Gracias te damos, Señor, por este tema tan maravilloso. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.